Donc là, on reprend alors sur, je Vamos vais davantage a travailler le empezar. processus. Vamos a On hablar me del demandait tout à proceso. l'heure Antes se me éventuellement une preguntó simulation, ce serait ça? que haga una simulación. ¿Es esto, Lourdes? Une simulation? ¿Una simulación me has Je pedido? l'ai pas prévu, mais pourquoi pas? Mais No lo había c'est toujours previsto, pero ¿por compliqué qué no? avec Siempre es les complicado, histoires de langue. teniendo en Entre cuenta l'espagnol et le français. el tema de los idiomas, Bon, español y alors, francés. Bueno, las etapas les étapes du processus. On del retrouve proceso un peu les mêmes étapes, si vous voulez, que son dans prácticamente divorce et las séparation. mismas que en el caso de Donc, divorcio y première separación. étape, Primera vérification etapa, de la demande. verificación C'est-à-dire la de la demande, comme je vous le disais tout à l'heure, petición je o vais de vous la le redire, demanda, elle vient soit d'un membre que de suele la fratrie, venir o bien soit de la de un personne miembro aînée, c'est de un peu los plus rare, mais ça hermanos, peut arriver. o bien Demande de du la conjoint, persona mayor, demande de la o directrice de la del maison de cónyuge, retraite ou de de la la psychologue de directora la de maison la de retraite, residencia, del psicólogo de la demande d'un residencia, notaire, o puede de la venir de un tutrice, notario, celle qui de la s'occupe des tutora, la biens que se de la ocupa de los personne bienes âgée, de la persona d'un mayor, membre de la famille de élargie. un miembro Ça peut de la être familia une belle-fille, ça ampliada, peut puede être ser un una neveu, ça peut nuera, être un un petit-fils. sobrino, un Et nieto. si vous voulez, pour moi, il est Para important mí de es vérifier quand même importante si les verificar conditions sont requises pour mettre en place que la las médiation. condiciones On fait son adecuadas habituellement para quelques una erreurs. mediación, lo que normalmente se Alors, hace, claro. si vous voulez, ce qui est le plus difficile, Lo más c'est difícil de requérir es l'adhésion de la personne conseguir âgée. la adhesión Soit de elle la a toutes persona ses mayor. facultés, O bien elle tiene dit todas oui sus ou elle dit non, facultades mais y en dice général, sí quand o ses no. enfants sont là, Normalmente elle a cuando plutôt los tendance hijos à dire oui. están ahí dice sí, Quand il n'y a normalmente. pas de Cuando no hay discernement ou de discernimiento facultés o cognitives, c'est des fois plus difficile. facultades cognitivas, Donc, a je me veces es más fie quand même difícil. à Entonces ces me enfants fío de et los hijos qui, eux, le souhaitent pour régler leur que conflit. Alors, lo desean para solucionar el comme conflicto. dans toute médiation, si vous voulez, Como en toda mediación, j'explique yo le explico processus de la el proceso médiation de la mediación et les règles de la y médiation, las parce qu'elles sont reglas les de la mêmes, mediación. pas de blâme, etc. Et les principes Y también déontologiques los de la principios médiation. Parce que des deontológicos fois, de la ils mediación, viennent porque a chercher des veces accords en vienen médiation buscando avant acuerdos de en voir mediación le juge de tutelle, antes de haber puisque ido a ver en al juez de France, las de plus tutelas. en plus, En Francia, on cada vez demande más à se un des enfants pide de la a uno de personne los âgée hijos de la persona d'être mayor tuteur ou el que sea tutrice de la tutor personne, o et tutora non pas de la persona mayor. comment je veux dire, de financer un service avec des professionnels. Des fois, A personne ne veut le veces faire au niveau de la nadie lo fratrie. quiere, Il nadie faut une quiere demande hacerse au niveau cargo y d'un entonces service se spécialisé. acude a un Et des servicio fois, c'est l'un ou especializado. l'autre qui A décide veces d'être le tuteur es de ses parents. uno u otro el que decide ser tutor de Donc, la persona ensuite, mayor. l'identification des points Luego, d'accord, des identificación points de de litige, los comme dans toute puntos de médiation. acuerdo y los puntos de litigio, Alors, como en si vous cualquier voulez, je vais mediación. travailler Voy point a d'accord, point trabajar de los litige puntos de concernant acuerdo y l'organisation litigio familiale du relativo a soutien la organización à familiar, domicile ou en institution, apoyo a domicilio o le en la soutien residencia, intégré pratique familiale apoyo usuelle, ce qui n'est integrado. pas évident parce que Esto quand no la es personne evidente âgée porque ne cuando la s'est persona jamais fait mayor aider, nunca ha sido d'accepter que ayudada, quelqu'un el que entre acepte chez que elle, si elle alguien reste à entre en domicile, c'est su des fois casa extrêmement si compliqué. acude a domicilio es muy complicado. Alors, comment je veux dire, l'autorité et La le mode de prise autoridad de décision, y cómo se comment toman las vont-ils prendre decisiones, la décision cómo se va a tomar la et comment decisión vont-ils y impliquer cómo leurs parents va aînés a dans la hacer décision. que la persona mayor esté concernida, Et je forme prends en parte de la compte aussi decisión. tout ce qui También tengo en cuenta concerne todo lo que se l'aspect refiere économique a et los aspectos financier, económicos le y financement de la financieros, prise en la charge soit de la maison financiación de la spécialisée residencia ou o de de la la mise en casa place de l'aide especializada à o domicile, de parce la que ayuda a c'est extrêmement domicilio, important. porque también es Il est importante. parlé aussi de También l'aspect hablamos, successorial, también vemos parce que las les personnes aînées ont pu faire sucesiones, des porque donations à leurs las enfants ou à personas leurs mayores han podido petits-enfants hacer et se donaciones a retrouver sus des hijos y fois, sus ils n'ont pas nietos. Y imaginé a vivre veces aussi longtemps lo que ocurre es que et no habían des imaginado fois vivir tanto ça tiempo y a crée veces aussi un también certain nombre crea de conflits entre les conflictos enfants. entre los Je prends un hijos. exemple, Un si vous ejemplo. voulez,
Cuando hay un hijo minusválido, no lo comenté antes, pero me gustaría poder hablar, que vive un minusválido que vive con el padre o la madre desde siempre, cuyos padres nunca han puesto en un instituto especializado, o bien porque no había, o porque los valores quieren que no se haga, que hay que guardar al niño en casa, al hijo en casa. Los padres se hacen dependientes, también tienen que entrar en una casa, y ya es difícil porque a veces no hay estructuras para estas personas minusválidas. Y entonces se plantea un problema económico. A veces el padre dependiente que hay que ayudar económicamente es hermano y el hermano o hermana que no puede entrar en una entidad porque no tiene los medios económicos suficientes. Esto es también un tema de mediación entre hermanos. A veces el estatuto del padre que se convierte en dependiente también implica que haya que acercarse del estatuto del hermano o hermana minusválida, que es demasiado joven para entrar en un tipo de casa o demasiado mayor para entrar en otro tipo. Hay que pensar, por lo tanto, también en este aspecto. Como en cualquier proceso, hay que gestionar los conflictos de datos, información, malas informaciones, diferentes evaluaciones de lo que es importante. Hago un pequeño repaso, diferentes interpretaciones de los datos, gestiono los conflictos de interés, los conflictos de valores, ya lo hemos visto, y los conflictos de relaciones. El proceso se ha modificado. ¿Por qué? Porque la persona mayor que está en el centro del problema no obligatoriamente está presente en las citas, en las entrevistas. Esto es, por lo tanto, una modificación importante. También hay que entender por proceso la noción de organización rigurosa que permita tener en cuenta todos los elementos de la situación. Por lo tanto, igual que hago para la pareja, los veo cada semana o 15 días. Pero a veces el proceso se acelera, es decir, que no hay tanto tiempo entre las diferentes etapas que es necesaria para el proceso. Sabemos que es la noción de espacio entre los encuentros de mediación lo que permite que las personas empiecen a andar. A veces la urgencia, las prioridades hacen que no se puede. A veces, por ejemplo, yo vivo en Normandía. Los hijos a veces vienen uno de París, otro de no sé dónde. Pues a veces tengo 3 entrevistas en el mismo día, uno por la mañana, uno al final de la mañana y otro por la tarde, para reducir los costes de desplazamiento y para permitir que todos estén presentes. Lo que también hago y que no se hace en la otra mediación es el desplazarme. Es decir, que si la persona no se la puede desplazar, soy yo que salgo de mi despacho. Es una limitación porque en las residencias, las habitaciones, las salas son pequeñas, la directora está ahí. Por lo tanto, siempre hay la noción de deontología a la que acudo para que solo estén los hijos y la persona mayor. Es exactamente lo mismo que siento cuando empezamos con la mediación. Los abogados querían estar presentes en las entrevistas y decíamos no. Había un informe que había que dar y yo le decía no. Es decir, que hay que acudir a la deontología y a la confidencialidad. Es decir, que cuando yo me desplazo antes ya recuerdo cuál es la deontología de la mediación para que las personas externas que quisieran venir acepten que no pueden estar presentes. También trabajo con Skype para niños que pueden estar en China, en Tailandia, en Brasil, que trabajan con padres que están expatriados, están en el extranjero. A veces con el decalaje horario, incluso con personas que están fuera, pues necesita cierto tiempo para la comunicación. Y ahí el proceso es diferente porque voy a trabajar con niños
que están cerca. Empiezo con los que están más cerca, los niños, los que están cerca, y cuando ya se ha conseguido hablar de las dificultades de relaciones o los problemas con sus padres, yo apunto todo, absolutamente todo, y cuando ya se dispone de suficiente información, entonces se llama a la persona que está lejos por teléfono, habla y me da su acuerdo o no sobre lo que se ha propuesto y también en lo que siente, por qué se ha ido a trabajar a veces tan lejos, a veces por alejarse de la familia, para ser independiente, porque los padres estaban demasiado insertos en su vida. Bueno, pues el pedirle que participe ahora al tema de sus padres a veces es difícil, pero hay que encontrar la manera de comunicar. Ahora disponemos de facilidades, es mucho más fácil ahora que hace 15 años. ¿Ven? Esto es la diferencia con la mediación normal, donde los dos padres tienen la obligación de estar ahí. Yo no obligo a que estén todos, pero en un momento u otro siempre voy a tomar contacto con unos u otros. Y esto puede ser chocante con relación al proceso de mediación, pero yo no veo cómo se podría hacer de otra manera teniendo en cuenta las distancias, el tiempo. Recuerdo que muchas veces estas personas están inscritas en una vida activa profesional y cuando están en el extranjero, pues yo no veo por qué tendría que dejarles de lado. Intento trabajar con una sola persona como la mediación habitual, normal. Y yo vuelvo a la pregunta que se me hizo antes. Cuando hay violencia, cuando yo veo que no se pueden decir las cosas delante de otros. Un ejemplo. Ayer hablaba de lo siguiente. Recibí 5 hermanos. El mayor había pertenecido a la guerra de Algeria. Tenía muchas medallas y se le llamaba el héroe. Los hermanos lo llaman el héroe, porque al regreso de la guerra se le recibió muchas medallas. En un momento dado, uno dijo, pues tú que eres el héroe, podrías ser el tutor de nuestros padres. Y él se hundió y dijo, nunca me volváis a llamar héroe, nunca. Y los otros le dijeron, ¿pero por qué siempre te hemos llamado así? Porque eres un héroe, has tenido que hacer cosas extraordinarias. Y él dijo, no. Y me dijo, ¿puedo hablarle sola, señora? Porque no puedo hablar de esto. Y lo que me contó es que su guerra de Algeria, yo no sé por qué había recibido medallas, pero realmente había hecho atrocidades, su regimiento, etcétera. Bueno, pues en la guerra, tenía 20 años en aquel entonces, hacía lo que se le pedía y me contó, mis padres me llaman héroe, pero jamás me he atrevido a decirles lo que ocurrió y no quiero que se me llame así. Y no es porque recibí medallas en Algeria que me voy a ocupar de mi madre, porque no soy el héroe en absoluto. Y luego yo le dije, cuando se revisa todo, pues se da información. Y yo le pregunté, ¿pero cómo se puede transmitir esto a sus hermanas o hermanos? Y yo le dije, pues les voy a decir que yo he hecho atrocidades. A mí me dio detalles. Yo no creo oportuno recordarlo aquí, pero ya se pueden imaginar lo que puede ser. Y me dijo, únicamente les diré esto, que he cometido atrocidades porque se me ha pedido, se me ha ordenado. No era mi voluntad, pero la guerra es la guerra y a veces estamos obligados de hacer cosas que no queremos. Solo diré esto. Este señor tenía 70 años, había 50 años que había participado en la guerra de Algeria. Hice que los 4 hermanos regresen y dijo, no me volváis a llamar así.
Uno, porque no quiero ser delegado de la familia, porque me habéis siempre llamado héroe, porque en la percepción de los padres sí era un héroe, porque había recibido medallas, pero yo nunca les he podido decir que, dado lo que había ocurrido en la guerra de Argelia, yo hubiera rechazado estas medallas. Los demás estaban estupefactos, nunca podían haber imaginado que había cometido actos reprensibles. Era el héroe. Y ahí pudo decir que como héroe, en tanto que héroe, se había acabado y que no cuenten con él para ocuparse de su madre, para ser el tutor de su madre. Y es uno de sus hermanos, el más joven, que tomó el relevo. Ven, que toca cosas muy personales. A veces, si hay una sospecha de abuso sexual, violencia física, padre, hijos, bueno, pues hay cosas que no, es cierto que hay cosas que no se pueden decir, no todo se puede decir. Se puede decir al mediador, pero yo creo que de todas formas hay que respetar cierta forma de intimidad. Esto con relación al proceso normal. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay que hacer un plano de acogida, como en el caso de los niños en caso de separación. Es decir, quién va a ir a visitar a la persona, quién la va a acoger los domingos, los días festivos, se van a mantener ciertos ritos, porque normalmente a veces era el mayor el que celebraban, por ejemplo, los cumpleaños, que se reunía la familia con ciertos motivos. Entonces, ¿quién se va a convertir? El que va a reunir nuevamente la familia, el que va a tomar nuevamente la sucesión. ¿Quién se va a hacer cargo también de los aspectos cotidianos, las compras, la ropa, etcétera? Y si la persona se queda en casa, pues hay todo, la limpieza, la compra, se le hace la comida, hay también todas las gestiones administrativas, las citas al médico, hay que acompañarle al médico. Por lo tanto, todo esto es lo que se debate como en las responsabilidades educativas, porque es decir, que los hijos se convierten en padres de sus propios padres y por lo tanto hay que organizar todo esto una vez que se ha tomado la decisión o bien de quedarse en casa o bien de ir a una residencia, pero en ambos casos hay responsabilidades y cosas que hacer que hay que decidir entre los hijos. Son cargos o cargas que tienen que ver con el acompañamiento de la persona. Por analogía, las responsabilidades educativas. La tercera etapa es todo lo que se refiere a los aspectos económicos, las finanzas. ¿Cuál va a ser la contribución de cada uno de los hermanos cuando no hay suficientes recursos? Yo me imagino que hay una ley también en España, hay una obligación alimentaria por parte de los hijos. Por lo tanto, hay esta obligación y además de esta obligación legal, también puede ser hacerse cargo de ciertos gastos ligados a lo que necesita la persona mayor. Por ejemplo, la jubilación puede corresponder al gasto que representa la residencia, pero ya no queda dinero para la ropa, para ir a la peluquería, para salir, ir al restaurante, para vivir. Entonces, ya no queda nada. Entonces, los hijos pueden decidir ayudar para ir al espectáculo, a la peluquería, etc. También, en cuanto a las cargas que incumben a los hijos, pues es ir a buscar las subvenciones o alocaciones o ayudas
por ejemplo, para una persona minusválida o una persona dependiente, hay que hacer un dossier, un expediente, hay que presentar la solicitud y todas estas cargas se tienen que representar entre los hermanos, porque desde el punto de vista administrativo, yo no sé en España, pero en Francia requiere muchísimo tiempo ver la asistenta social. Bueno, no sé cuántas personas se necesitan justificativos, un examen del médico, es decir, son gestiones y gestiones. Yo no sé si es lo mismo aquí, pero nosotros, desde el punto de vista administrativo, es complicado. Es lo mismo aquí. Requiere 2 o 3 meses para conseguir, a veces 6 meses para conseguir un resultado. Es lo mismo aquí. Bueno. También hay la gestión de los bienes de la persona mayor. ¿Quién va a tener acceso a las cuentas? ¿Quién tiene acceso a las cuentas? También hay motivo de peleas. Cuando la persona encargada, cuando hace un cheque, está justificado. Recuerdo el hijo de una señora que se ocupaba de las cuentas, pero no informaba a los hermanos. Se le sospechó de vaciar la cuenta. No daba ninguna información. El tema es también cómo se va a dar la información. ¿Cómo? Él no daba ninguna información y contestaba a las hermanas, gestionar las cuentas es un oficio. Y dice, ¿pero te tenemos que pagar o te cobras ya con el dinero de mamá? Es así cuando se toca el dinero. Ya en las parejas, cuando uno se quiere no cuenta, pero cuando deja de quererse empieza a contar. Bueno, pues entre hermanos y hermanas es terrible. Tú has tenido esto, yo no lo he tenido. Entre hermanos y hermanas, uno se le llamaba el lastre. Es decir, que nunca había trabajado, había vivido en casa de los padres y cobraba una cantidad, no sé, se llama cantidad mínima por no haber trabajado nunca. Y vivía en casa de su madre. Y los ojos decían, ¿qué vamos a hacer de este lastre? Este lastre tenía 50 años. Para los hermanos y las hermanas, pues era un verdadero lastre. Lo gestionaban como si fuese un minusválido, cuando no lo era. Lo que no se sabe es por qué nunca consiguió aprobar nada, no trabajó, era una especie de artista, vivía en casa de la madre, se preocupaba del jardín de la madre también, de la casa de la madre, y los hijos dijeron, bueno, pues nuestra madre tiene una hermana, pues vamos a acudir a la tía. Lo que pasa es que la tía no quería nada de este lastre, peso, el lastre. La tía rechazó y tuvieron que buscar soluciones, alquilar una vivienda, compartir la vivienda, y aceptó ir a ocuparse de los jardines de los vecinos para ganar un poco de dinero y no estar totalmente al cargo de los hermanos. La madre que conocí quería que entrase en la misma residencia que ella. Había realmente una relación de fusión que probablemente le había impedido crecer y madurar. En el fondo, ¿por qué no? Él decía, pues, ¿por qué no? Estaría con mamá y me preocuparía de ella. Imagínense lo que representa para los hermanos. Estaban muy enfadados con su madre por no haber hecho lo que habría tenido que hacer, haberlo mantenido en casa y haber mantenido en esta relación de fusión que no le había permitido madurar. Ven que la gestión del dinero es algo fundamental.
No me atreveré a decir lo que se decía cuando hice en mi formación. En Quebec se decía, María, si gestionan los temas si sabes gestionar los temas de dinero, el resto será fácil para los hijos. Bueno, pues yo creo que hay que empezar por los temas del dinero para desentrañar el resto de los conflictos. Hay que empezar con el tema del dinero, porque realmente los temas económicos son muy importantes. Hay que gestionar el dinero. Cuando se gestiona el dinero de una persona mayor, hay muchas sospechas. Si no hay dinero, pues hay que pagar. Y esto cuestiona todo el sistema de la familia. Realmente no sé por dónde hay que empezar. Es el mediador que tiene que decidir hacer lo que pueda y según las prioridades que tenga. También hay el reparto de los bienes muebles, inmobiliarios. Quién se llevará la mesa y la cómoda, quién se queda con los cuadros. Igual que en un divorcio, se vuelve a empezar con todas las ataduras, la simbología, lo que es simbólico para uno, para otro. Si no están de acuerdo con el reparto, va a ser muy difícil. Y también todo lo que ha podido ser dado por los padres antes de esta etapa, es decir, cuando un hijo ha sido ayudado más que otro. Por ejemplo, los padres han pagado un coche o han dado su coche a uno de los hijos, al hijo que no tenía posibilidades de comprar su coche. Bueno, pero los otros lo contabilizan y le dicen, sí, tú ya que has tenido un coche, no puedes tener esto. Todo está anotado, registrado, como en un divorcio. Todo está inscrito, todas las deudas, todo. Y cuando ellos no se pueden poner de acuerdo, yo hago el reparto y aquí contesto a una pregunta que se ha hecho. Cuando las personas tienen todas sus facultades y se preparan antes, cuando se ha hablado de la premediación, las personas hacen una lista. Es una lista, esto se dará a esto se dará a aquello, y ayuda mucho. Hay una lista y sabe que irá a uno o a otro. Por ejemplo, yo he visto una persona que había decidido que su mesa de comedor, las sillas, la cómoda, iría a los nietos. Pues los hijos se han opuesto, han dicho, somos nosotros los herederos, no puede saltarse una etapa. Y la señora no cedió, dijo, lo siento, yo doy a quien quiero y en primer lugar favoreceré mis nietos. Vosotros tenéis todo lo que necesitáis, vuestras casas están llenas, yo cuando erais jóvenes os he dado esto y aquello, ahora lo voy a dar a mis nietos. Y han dicho, bueno, pues vamos a ir a un abogado, y a finales de cuento se quedó así. Pero tuvieron muchísima dificultad. Es decir, que el lugar de cada uno es fundamental a nivel del dinero. Y cuando hay donaciones que no son justas, por ejemplo, una pareja de agricultores dio a cada hijo un campo. Lo que pasa es que uno se puede construir y el otro no. Imaginen que el valor es diferente. Uno es edificable y el otro no. No hay un tercer campo, solo hay dos hijos, dos campos. Uno edificable, el otro no. Esto es una situación difícil. ¿Qué hacemos en mediación? Bueno, luego les pasaré el micrófono y me dan la contestación. Vayan pensando en ello. Sí, haremos una simulación porque no hay una respuesta obvia. Imagínense el conflicto que eso suscita entre dos hermanos a quienes no se les deja el mismo valor, porque los padres, cuando cedieron los terrenos, el catastro no pensó que tuvieran el mismo valor los dos terrenos, y eso pues evidentemente suscita conflictos.
Bien, a nivel metodológico, comprobación de la petición, puntos de acuerdo, puntos de litigio, todo lo que se refiere a las responsabilidades educativas en el acompañamiento de la persona mayor, todo lo que se refiere a las responsabilidades financieras, cuando hay que hablar de dinero es lo mismo. Lo que no es lo mismo es en qué sentido voy a hacerlo. Es decir, ¿quién estará durante la entrevista? Lo que les decía al principio. Ahí es donde el proceso podría ser cuestionado, llegado el caso. Y yo espero que ustedes lo cuestionen, porque pueden decir, hay que ver a todo el mundo, si no, no hay mediación. El mediador no va de un sitio para otro, no va a la casa, al hospital, en fin. No, recibirse a la gente en vuestro despacho. Y sin embargo, yo contesto siempre. Bueno, ustedes pueden hacer la pregunta y yo contestaré algo que me parece fundamental, que es la deontología. Los tres pilares de la mediación son la confidencialidad, imparcialidad y transparencia con respecto a todos los miembros, tanto si están presentes como si no lo están. Si hablo con ellos por Skype o por teléfono o por correo electrónico, porque pongo deberes a los hermanos y hermanas para que se pongan en contacto entre sí, para que propongan alternativas, hagan propuestas y me envían las respuestas de uno y de otro y utilizo los medios. Y me podrían decir que eso no es una mediación porque la gente no está presente en mi despacho. Sin embargo, si soy firme y clara respecto a la deontología, imparcialidad, confidencialidad y neutralidad, creo que la mediación se adapta, es decir, el proceso se adapta a las circunstancias muy específicas y muy particulares de este contexto. Ahora quizá necesitaría, bueno, pues que hagamos un poco una ronda de intervenciones, escuchar vuestras reacciones a lo que vengo diciendo hasta aquí. Siempre termino con la transcripción de los acuerdos. Cuando se ponen de acuerdo, redacto acuerdos, porque luego se los pueden entregar al juez cuando tienen que ver a un juez de tutela, cuando ninguno de los hijos se quiere hacer cargo de la tutela de los padres o los padres no quieren tutela, o sea, no se quiere una tutela familiar. Entonces transmitimos los acuerdos y antes de redactar los acuerdos es cuando, en su caso, hago que venga la persona mayor, si no puede venir regularmente a los encuentros, o si no, acudo yo a verla con 1, 2, 3 hijos, los que estén disponibles, para ver si le parecen bien las medidas tomadas por sus hijos. Y al final del proceso, por supuesto, siempre será la familia la que decida. Yo nunca decido, nunca tomo las decisiones, igual que la mediación. Bueno, pues esto era. No sé si queréis reaccionar enseguida, si queréis reaccionar ya mismo. Para mí sería interesante conocer vuestras reacciones. Oui. Quería preguntarte una cosa quizá previa, casi al proceso que has estado explicando, que se me ha quedado ahí en la parte anterior. De tu experiencia hasta ahora en esta mediación específica, ¿puedes valorar qué peso tienen los roles de género? Supongo que muchas veces habrá hombres, mujeres, hermanos, hermanas. Todo el tema de los roles más asignados a las mujeres de cuidado, ¿qué peso tiene, qué especificidad? ¿Le das un tratamiento? Recuerdo que cuando hicimos la formación te sorprendía mucho, no sé si ha variado, pero bueno, en relación con Francia, el porcentaje de mujeres españolas que trabajaban fuera del hogar, porque realmente, claro, cuando la mujer ha estado dedicada a los cuidados domésticos, al enfrentar un divorcio, pues eso, con todo el peso que tiene lo económico, lógicamente requería de una intervención específica que tuviera en cuenta ese aspecto.
¿Qué peso tiene? Sigue teniendo, que supongo que aunque en Francia se ha avanzado mucho, sí que el posicionamiento, un poco yo creo que antes se planteaba, de las mujeres, de los hombres, respecto del cuidado, es muy diferente y no sé a la hora de tomar decisiones qué peso tiene eso y cómo se resuelve en las familias. Alors, j'allais dire que le poids, j'aurais pas. Bueno, debo decir Je que pense, si vous voulez, que dans certains cas, creo que c'est vraiment algunos on casos retrouve les rôles et le poids qu'avait se la repiten los personne dans roles sa y el famille peso que d'origine. tenía Les la aînés persona en ont su un familia rôle de très origen. particulier, si vous voulez. Enfin, l'aîné Los a hijos souvent pris en mayores charge les uns tienen ou un les papel autres, muy et específico. je Normalmente trouve el hijo que mayor se ha dans les hecho, o la hija décisions, mayor se ha l'aîné hecho est cargo. toujours Y en la toma de decisión, el mayor assez, o la mayor une certaine también forme d'autorité, pas tiene cierta autoritaire, forma mais de autoridad. elle No a, es que sea si vous autoritario, voulez, les pero regards se tournent souvent vers siempre l'aîné, las miradas se vuelven hacia el par rapport mayor, aux plus jeunes. C'est très curieux, más que ça. hacia el Donc ça, pequeño. j'aurais Eso es envie de muy dire que l'aîné curioso. soit Entonces, yo garçon diría que ou ya fille, sea mais chico o peut-être plus chica, précisément quand c'est une pero femme. quizá más Plus précisément, todavía cuando es una notamment tout ce mujer, qui touche le quotidien sobre de todo por personnes todo lo que âgées. toca Alors, a je vais la dire vida après, diaria dans de la persona l'histoire, mayor. c'est Y luego celui qui a le después, plus de en la facilité, atención, normalmente es quien tiene enfin, más c'est encore les facilidad. femmes, plus ça dépend. Normalmente Les siguen femmes, siendo las quand c'est la mujeres mère. cuando se Le trata de la garçon, quand madre c'est y père. del Et chico, ce que del j'ai hijo, remarqué, cuando c'est se que, trata oui, del au niveau de padre. l'intimité Y physique, sí, para la intimidad parce qu'il física, faut ¿no? des Porque fois laver la a veces hay personne, que faut lavar des a fois la l'habiller, faut persona, hay que l'enlever, faut la vestirla, coucher, hay que et le levantarla, garçon va acostarla, s'occuper de son père, y la fille va el s'occuper de hijo sa se mère. ocupa del padre, Mais la ce qui hija de la m'intéresse, madre. en dehors Pero lo que me de sa interesa profession, es sobre c'est todo très la souvent profesión. celui ou Muchas celle qui a veces une es profession de el que soignant, tiene infirmière, una médecin, profesión qui là de décide et qui cuidados, de peut, médico, de qui peut enfermera, s'occuper au quien niveau se puede de ocupar l'intimité de la son parent, que ce intimidad soit un homme ou une de su femme. pariente, J'ai ya sea plusieurs situations padre où o madre. c'était Ha habido varias une des filles situaciones qui en que ha était sido sollicitée una de pour les las soins de la hijas a mère quien se parce recurría qu'elle para était que cuidara a la infirmière, madre porque era une autre parce qu'elle enfermera, était la soignante, otra porque un era autre pour son auxiliar de père parce qu'il enfermería, était otro con su médecin. padre porque era Enfin, médico. c'est pas le genre, O sea que c'est no es la tanto el profession. género como el Alors, oficio. c'est aussi au niveau de l'argent. Y C'est luego celui qui también s'y la connaît cuestión del mieux au niveau dinero. de l'argent. El Donc, que c'est en général entiende celui ou mejor celle los qui a une temas bonne de réussite dinero, pues financière. normalmente Et es si en quien plus il travaille ha dans une tenido banque, éxito là, c'est financiero. Si génial. además trabaja en un banco, Ouais. ya Alors, c'est celui qui fenomenal. est désigné pour gérer les biens, Suele enfin, ser pour el gérer designado les... para Et gestionar c'est los celui ou bienes celle qui a le y mieux es réussi. Ou el que celui más ou o celle la que qui más a ha un conjoint triunfado o el qui a que bien réussi. tiene una pareja C'est que pas ha forcément au niveau triunfado. des enfants. Y no es Des solo fois, los hijos. je vois là A actuellement, veces dans veo une situation actualmente que en j'ai, una les situación enfants que ont une tengo ahora situation mismo, tout los à fait hijos tienen respectable, una situación mais muy le respetable, gendre, enfin le mari de pero l'une des filles, el est yerno, el vraiment marido de una de las très, hijas, très fortuné. pues C'est lui qui tiene sait où mucho il faut dinero placer y él l'argent, sabe pas le dónde hay que invertir el placer, dinero et c'est lui qui gère y él es quien les comptes de gestiona sa belle-mère, parce qu'on las sait cuentas de qu'il su ne sera pas suegra, perdant. porque saben que nunca Voilà. saldrá Alors que les autres, c'est perdiendo. pas, comme ils disent, enfin, on n'est pas des gens d'argent. Dicen, los Lui, otros c'est un dicen, homme nosotros no d'argent, entendemos donc de il dinero, él fera sí que fructifier entiende les biens de dinero, votre mère. así que hará que los Bon. bienes de mi padre den fruto. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de conflits dans ce couple-là, parce que Entonces si mejor que no haya conflictos en le esa gendre pareja, s'en va porque avec les comptes si bancaires, el il y en a un yerno qui desaparece doute con un las peu. cuentas Vous voyez, bancarias, ahí siempre ça queda pose una la duda, question, ¿no? oui, mais Y si plantea el jamais il s'en tema, va, il connaît porque tous les dice, comptes si se va, bancaires, pues les él codes, conoce il va las sur contraseñas de Internet, todas las et c'est cuentas, quand même l'argent de si votre está en mère. internet y Vous se dirá voyez, en esa ça se madre. joue comme ça. J'allais dire, dans les Así, aidants familiaux, c'est souvent les femmes. que en Mais c'est los souvent, quand c'est la mère, encuentros il y a souvent des familiares, couples pues muchas fils-mère. veces es la mujer, pero a Moi, veces hay parejas je que travaille son souvent dans une maison de retraite madre-hijo. parce que Yo avant trabajo a menudo en de una mettre ça en residencia de place, je vous ai dit, ancianos j'ai porque travaillé antes de un an instaurar todo et esto j'ai trabajé travaillé durante un año bénévolement dans des y maisons de trabajé como retraite voluntaria parce que en j'avais fait des residencias de médiations, ancianos des porque divorces hice des mediaciones infirmiers coordinateurs. Donc, je y suis allée les divorcios voir de en disant, enfermeros vous vous rappelez de coordinadores. moi, oui, Y entonces fui a verles oui. diciendo, ¿os Et leur acordáis dire, de mí? Sí, j'aimerais sí. Les dije, bueno, pues expérimenter es que me avant de me gustaría lancer pour voir si experimentar ça... antes de Donc, est-ce que, lanzarme. voilà, de temps en temps, si vous pensez que ça peut avoir Si d'importance, creen est-ce que que je peux puede venir tener travailler? importancia, podría venir Et a si trabajar vous aquí. voulez, ça m'a paru important. Y me J'ai vu pareció des importante. fils Vi venir hijos tous les jours, que venían todos los días a ver a su Et je me suis madre. dit, il y a quand Y même
me dije a mí mismo, pues se forman parejas madre-hijo o padre-hija, porque los ves a diarios. No puedo decir son más los hombres, son más las mujeres. Suele ser alguien que no tiene carga familiar, que tiene hijos mayores, es viudo, divorciado, a lo mejor no tiene nietos, están disponibles y también está la proximidad geográfica, el factor geográfico interviene. Y entonces yo digo, bueno, esto forma parte de mi investigación porque con respecto a los ayudantes familiares, digo, voy a preguntar a terapeutas familiares al respecto, me pregunto si el ayudante familiar no está designado de antemano inconscientemente por la fratría. ¿Cómo es posible que el que es soltero, que no tiene cargas familiares y siempre vive cerca de sus padres, podría estar más lejos, ¿no? Y yo me pregunto si en la infancia ya no estaba designado ya por su familia. No sé si aquí hay terapeutas familiares que trabajan con familias y digan, mira, pues este va a ser el ayudante de la familia, ¿no? Hace mucho que no hago terapia familiar y no sabría decir, pero en mi investigación tengo ganas de comprenderlo porque tengo la sensación de que viene designado desde la infancia, o por sus padres o por sus hermanos y hermanas, porque siempre es el que está más cerca. Pues decir, ¿se podría ir a vivir a China? No, vive en la misma ciudad. A veces en el piso de arriba, está ahí. Será él quien esté ahí a diario. Así que eso forma parte de una investigación. Pero yo no sé si hay más influencia hombre-mujer. Ahora que las mujeres trabajan, yo creo que está compartido y que tiene que ver con el papel que se ha tenido en la familia. Estoy convencido. Os recuerdo que somos la generación pivote que se ocupa de los mayores de 65 años y que todavía pueden estar en las 65, que pueden estar todavía en la vida activa, puesto que la edad de jubilación se retrasa, que se ocupan de los hijos, de los nietos, que financian, encima se tienen que ocupar de los mayores y están muy solicitados y realmente se tienen que repartir toda esta tarea que acabo de enunciar. Cuando se enuncia parece muy fácil, en dos entrevistas está arreglado, pero no, es difícil para saber quién se va a hacer cargo, quién tiene más intimidad, quién puede, quién no puede, en función de todo lo que he dicho antes. No es tan sencillo, ¿eh? Yo, María, quería hacerte dos preguntas. Una, la primera, cuando hay nietos y nietos que conviven con los abuelos, ¿en qué momento del proceso trabajas con ellos? Y la segunda pregunta, si notas mucha diferencia en la mediación entre los padres y mayores del mundo rural o mayores que viven en ciudad. Muy buena pregunta porque realmente es diferente entre la ruralidad y vivir en la ciudad. Sí que percibo diferencias. Hay varias personas que conozco que son mediadores y que están especializados en familias rurales. Reparto de bienes en las familias agrarias es de una complejidad total. Hay que haber hecho el derecho agrario, porque la casa que pertenece a la madre, por ejemplo, el campo al abuelo, las vacas a la expareja, el establo a otro. Es muy complicado respecto a los bienes, y a veces los mediadores han estudiado derecho agrario porque es muy complicado. En la misma propiedad los bienes están divididos entre personas que no se aguantan. Y diría que en el entorno rural las personas mayores siempre se recogían en casa. Entonces, en términos de valores es muy distinto de la gente que vive en la ciudad, donde
que puede haber una residencia de ancianos al lado donde no hay sitio en casa para meterlos en casa, o el hecho de estar en un entorno urbano, pues las mentalidades evolucionan. En el medio rural, las personas mayores dicen, nosotros nos hicimos cargo de nuestros mayores, las personas mayores tenían un papel, podían cuidar de los niños pequeños cuando los padres estaban trabajando en el campo, se podían ocupar de las gallinas, de los conejos, y hay una residencia de ancianos donde la directora decidió que hubiera gallinas y conejos para que las personas mayores puedan ir a darles de comer y recuperaran esos gestos habituales de las tareas que podían hacer. Pero si en una residencia de ancianos en la ciudad hablan ustedes de que haya gallinas y conejos, la gente va a pensar que se han vuelto ustedes locos. Entonces, los valores son totalmente diferentes. En términos de bienes es muy complicado. Las personas mayores no comprenden que sus hijos los quieran meter en una residencia cuando ellos se hicieron cargo de sus padres, que hubiera conflicto o no, y se hicieron cargo del padre, la madre, el suegro, la suegra, todos los mayores. La casa era suficientemente grande, no había problemas de vivienda, y las personas mayores tenían unas tareas encomendadas, definidas. Entonces, para ellas ir a una residencia era algo implanteable, muchísimo más difícil. Y aunque no quieran, yo conozco a una señora a la que voy a ver, es ciega, diabética, no puede caminar. Le tienen que poner inyecciones de insulina no sé cuántas veces al día, no puede subir unas escaleras, pero se niega a salir de su granja. Su única salida consiste en ir a dar de comer a las gallinas. Baja 2 peldaños, los hijos han puesto rampas a los 2 lados y va a dar de comer a sus gallinas. Y dice, prefiero morirme, y los hijos lo han aceptado. Que pase lo que tenga que pasar, dicen, aceptan el accidente porque un día se caerá, vete a saber dónde, no ve nada, tiene un ayudante que por la mañana la levanta y la viste, le hace de comer, y otra persona por la noche para acostarla. Sus hijos viven a 150 kilómetros de su casa. Solo vienen los fines de semana, se turnan y de mutuo acuerdo han aceptado pues que pase lo que tenga que pasar. Se caerá cuando esté dando de comer a las gallinas, se caerá en esos 2 peldaños. Bueno, ¿qué más da? Pero en cualquier caso, la madre nunca ha querido irse de allí y es muy consciente de ello y dice, quiero vivir hasta el último día de mi vida en mi casa. Quiero vivir en mi casa hasta el último día de mi vida. Es admirable, ¿no les parece? Y no se podía desplazar, no podía venir a mi despacho. Sí que fui allí y dije, pero ¿cómo puede vivir aquí si no ve? Pero no importa, sabe dónde están los muebles, no ve nada, solo escucha la radio porque no puede ver la televisión. Y se queda dignamente en su casa y los hijos lo han aceptado. Y están muy apegados a la madre. Si se cae, dicen, si se cae el lunes, no lo veremos hasta el fin de semana. Entonces ha aceptado que haya 2 personas que vayan a su casa. Entonces hay que aceptar eso. Pues luego vendrá una vecina que venga, que se acercará a ver si necesita algo. Pero no se ha movido. Quelqu'un qui habiterait, je trouve que c'est beaucoup plus, comment dire, je trouve que c'est les décisions de la maison. Me parece que las decisiones de residencia en círculos intelectuales y urbanos se toman mucho más fácilmente que en medios rurales. Es diferente. C'est ce que j'aurais envie de répondre. Eso es lo que me sale contestarles, pero mi experiencia todavía es corta. Dentro de 10 años quizás les diga otra cosa, pero de momento lo que percibo es esto. Hay mediadores que trabajan con una mutua agraria y que solo trabajan en el entorno rural, porque realmente hay que estar especializado en derecho rural. Eso es una realidad. Alors, il m'est arrivé, si vous voulez, que des familles, parce que les enfants habitaient ha ocurrido en ville, una familia con los hijos que vivían en la ciudad,
los hijos de esa mujer. Entonces invité a un mediador formado en derecho rural para moderar la mediación conmigo. Yo me ocupé de la relación con la madre en derecho rural. Yo no entendía nada si las vacas eran de este y la granja de aquel. Espero haber contestado a su pregunta. No, le quiero hacer otra. Bueno, yo me queda claro que el tema... Excusez-moi, faut que je mette... A ver, un momentito que me pongo los auriculares. Momento, por favor. Me queda claro, vamos, en esta intervención que el tema económico es prioritario en el caso de la mediación. Pero mi pregunta va más allá. Vamos a suponernos, vamos a imaginar que el tema económico por parte de los hijos está estupendamente arreglado. ¿Cómo se trabajan esos aspectos tan importantes en la mediación como es la culpabilidad, como es qué hacer con esa persona por nuestras creencias, por nuestros, bueno, pues por la manera que estamos educados? Porque creo que en la mediación, si bien es cierto y me creo profundamente que el tema económico puede ser un porcentaje elevadísimo de consultas, creo que hay otros aspectos que distorsionan a la familia con respecto al mayor o el mayor con respecto a sus hijos. En este campo, ¿cómo lo abordas tú o cómo lo trabajas? J'essaie, si vous voulez, Bueno, pues yo intento que cada uno exprese esa culpabilidad, porque todos no la sienten necesariamente al mismo nivel. No todos tienen la misma culpabilidad, algunos la sienten. Donde encuentro algo en común es en esa necesidad de tener que tomar una decisión por sus padres que siempre han llevado su vida. Eso es complicado. Es común a todos los hermanos y hermanas. La culpabilidad, yo sé quién la siente, se nota, pero que lo pueda expresar y que los demás también puedan comprenderlo. Es siempre lo mismo. Si el sentimiento de culpabilidad persiste durante mucho tiempo, por ejemplo, aquí trabajaré con los hermanos y hermanas para que acepten dejar a su madre y para que respeten la voluntad de la persona. Eso me parece importante. Cuando la persona mayor tiene toda su conciencia, tiene plenas facultades intelectuales, eso va a ser el motor para los hijos. Es ella la que decide. Entonces, la culpabilidad, se habla de ella, yo intento que disminuya y que sea la voluntad de la persona la que se imponga, si es posible. Si el sentimiento de culpabilidad persiste y traba a la persona en su devenir, le diré que vaya a pedir ayuda profesional de un psicólogo, de un terapeuta, porque ya en mediación no, yo les veo 4 o 5 veces. La media nacional en Francia es de 6 entrevistas de mediación. Yo les veo 4 o 5 veces y no voy a poder resolver todo. ¿A qué obedece ese sentimiento de culpa? Yo creo que durante la mediación, bueno, intento que se exprese, que se reconozca, que se escuche y que los demás lo tomen en cuenta, pero si esto traba el devenir de la persona, yo no puedo hacer más. Creo que está la culpabilidad, pero también están todas las tonalidades del duelo. Perder a un progenitor, plantearse que vas a perderlo ya psíquicamente, como digo, pues a veces es difícil no reconocer a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija. O sea, que tu padre o tu madre no te reconozca, que te pregunten, ¿y esta quién es? Y es su hija. ¿Y esta qué viene a hacer aquí? ¿Qué pinta aquí esta? Bueno, pues ves a tu madre, ves a la persona que está a punto de echarse a llorar. Mamá, soy yo, soy tu hija. Ah, eres mi hija. Ah, pues bueno, pues es mi hija.
Bon, j'allais dire, c'est comme en médiation, les étapes de Es la igual que en mediación, las etapas de la En separación. principe, tout le monde est En apte principio, todo el mundo à es passer le capaz processus de la séparation, de comme les pasar el processus de proceso deuil. de separación, Vous igual que un savez très bien proceso qu'il y a del des duelo, personnes qui pero vont saben rester que à hay une personas étape que se et quedarán en puis, una etapa qui vont avoir besoin y d'une aide necesitarán una ayuda supplémentaire. adicional. Alors, au niveau des croyances, c'est là aussi où la volonté de la Respecto a las personne, elle creencias, est fondamentale. Soit une volonté, la voluntad de où la elle a persona écrit, también es fundamental, o bien una ce qu'elle última voulait voluntad pour donde ha elle, ce escrito qu'on lo que parlait tout à quiere. l'heure, pas d'acharnement Hablábamos antes thérapeutique, del etc., encarnizamiento etc. terapéutico y tal, o sea, Bon, si ha ça escrito doit un être testamento respecté, vital, comme, hay si que vous voulez, moi, je le respetarlo. redis, que la Pero personne yo lo demande vuelvo a ça. Mais en decir, général, il y a une bonne compréhension quand même. Enfin, hay una buena oui, je parle des comprensión. conflits, mais il y a aussi Yo hablo des de moments conflictos, où il pero y a une también hay véritable momentos solidarité en que existe familiale una sur des verdadera points essentiels. solidaridad On familiar ne veut pas respecto trahir a non temas plus sa fundamentales. mère ou son Tampoco père. quieres traicionar a tu padre o a tu Il n'y a pas madre. de volonté No hay dominante una d'un enfant voluntad qui dirait dominante de un hijo que acharnement diga thérapeutique, même si elle ne veut encarnizamiento pas, moi, je vais pas terapéutico, faire aunque du ella no devoir lo à ma quiera, mère. yo no quiero Non, perder a le mi padre, a processus mi de madre. deuil, il No, est el déjà proceso bien de duelo amorcé, ya está bien bien avant qu'il vienne en iniciado, médiation, bien quelque part. adelantado, Vous savez, la mucho antes dépendance, que elle s'est venga inscrite, a mediación. sauf La dependencia se ha accidentellement, quand c'est une escrito, maladie a menos que évolutive, sea quoi por qu'on un passe, accidente, ça pues aide es una aussi à enfermedad passer les evolutiva, étapes, hein. pues C'est eso un va peu, haciendo j'allais dire, a pasar por las etapas, ¿no? la même chose qu'avec Es lo mismo les que, étapes sont plus o sea, las difficiles à etapas passer, les étapes son de más deuil. difíciles de Quand c'est une franquear mort cuando es accidentelle una et muerte brutale, que accidental, c'est une brutal, mort que qui cuando va prendre es una plusieurs années, muerte on passe les étapes les unes après les que autres, quoi, on se toma prépare. años, o sea, se van pasando las Processus est en etapas route. una tras otras, te vas Voyez. preparando, el proceso está en Mais s'il n'y a curso. personne, je Pero peux pas faire plus. Après, ça sera un autre no professionnel. puedo hacer Vous más. voyez. Luego llega un Je momento que peux tengo que juste pasar al inciter testigo a otro et lui profesional. donner Solo le le goût puedo d'aller voir incitar quelqu'un pour y hacer que l'aider. le entren ganas de acudir a alguien capaz de ayudarle. Ok. ¿Sí? Carlos, en français. Carlos, venga, en francés. Marí, mira, me produce dudas un poco el espacio que se le da a la persona mayor dentro del proceso de mediación. Me produce alguna duda. Por un lado, me ha parecido entender que decías que aparece inicialmente o bien como demandante del servicio o bien a través de que se la informa de cuál es el trámite que se va a hacer en la negociación con los hijos, etcétera, etcétera. Y luego aparece al final del proceso cuando se le aclara de alguna manera los acuerdos que se han alcanzado entre los hijos. ¿Qué sucede si ella decide no estar de acuerdo con los acuerdos que han alcanzado los hijos? ¿Es posible o parece que las personas mayores a veces tienen dificultades para aceptar el proceso de envejecimiento en el que se encuentran o el proceso de deterioro o en la etapa vital en la que se encuentran y eso puede generar una cierta resistencia o un intento de reafirmación de todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones que la pongan en contra de las decisiones que toman sus hijos por ella? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace en esos casos? Alors, la personne aînée, elle est là si elle est en capacité d'être dans les entretiens. Donc, ça se fait... No, perdonen. La persona mayor está ahí si tiene las capacidades suficientes para estar en la entrevista. Si puede estar, estará. Cuando yo me desplazo es porque no está en medida de venir. Cuando no está de acuerdo con las decisiones tomadas por los hijos, lo dice. Y entonces vuelvo a trabajar con los hijos. Porque la persona de la que hablé al principio, cuando dijo, son los hijos que tomarán la decisión, como para castigarles. Es difícil para ellos, pero que lo hagan, que tomen la decisión. Bueno, pues poquito a poco se fue distendiendo. Luego estaba en una residencia
residencia. Luego se trató de saber si volvía a su casa, si volvía a una casa medicalizada o a un hogar, un sitio donde las personas todavía son independientes, pero no sé si tienen esta modalidad. Viene antes de la residencia. Esta señora no se podía desplazar, estaba enyesada toda la pierna. Bueno, yo fui a verla siempre con un hijo. Siempre es bueno que haya alguien que pueda informar a los demás. Pero esta señora, a finales de cuentas, al final eligió, pero requirió un proceso. Tuve que volver a hablar con ella, con sus hijos, les hice venir a la habitación de la persona. Hubo que volver a hablar del divorcio. Hacía 40 años que se había divorciado. Tuve que retomar todo esto, que los hijos explicasen por qué no querían perder el padre. No es porque se divorciaban que ya no tenían ningún acceso, ninguna relación con el padre. Es decir, que los hijos tenían contactos con los padres, contacto con la madre, pero nunca fueron más allá. Siempre estuvieron presentes con uno y con el otro. Es decir, que yo tuve que retomar todo esto para que en un momento dado el castigo de alguna manera se levante. En un momento dado dije, pero usted es capaz de decidir, tiene la capacidad de decidir. El tema es que era perfectamente capaz de decidir, pero lo único que no había nunca decidido ni estaba en capacidad de decidir es que su marido la abandonase. Cuando yo retomé todo eso, pues me di cuenta que probablemente nunca había superado las últimas etapas de su convivencia con su marido. Pero los hijos le explicaron, pero mamá, tú siempre estabas aquí, en las fiestas tú venías al mediodía, papá venía por la noche, por la tarde porque no lo querías ver. Hemos sido realmente neutrales, imparciales. No nos puedes ahora obligar a decidir poquito a poco. Se necesita tiempo. Es decir, que fue necesario. Se le propuso todas las alternativas posibles. Visitaron, mientras estaba en el hospital, visitaron un montón de casas, residencias, tomaron fotos y se lo mostraron. Y finalmente decidió, iré a una residencia en un primer tiempo porque había una posibilidad de institución medicalizada y luego apartamentos. El médico había dicho que nunca volvería a andar, pero tenía mucha voluntad y dijo, si un día vuelvo a andar, iré al hogar, a la vivienda, al hogar, porque y un día volvió a andar. Volvió a andar, pasó por lo tanto al hogar. Lo que ocurrió es que empezó a caerse una tras otra caída y al final tuvo que volver a la residencia. Es decir, que recuerden que yo les dije que hay conflictos. Los conflictos son como una madeja de lana con nudos y hay que ir quitando un nudo tras otro. Yo primero deshago uno y luego deshago el otro. El problema es preguntarse cuál es la voluntad de la persona mayor cuando ya no tiene sus facultades y cuando no ha dejado nada por escrito de sus voluntades. Ahí sí que es difícil. Porque nunca estoy segura de que eso es lo que ella quiere. Pero los hijos tampoco. Porque yo les digo, las personas en un momento dado abandonan. Se las ve ceder, se las ve cuando ya están en una residencia. Yo no sé cómo es en España, pero en Francia realmente a veces no es muy estimulante y se la ve ir declinando poco a poco. Yo no estoy segura de nada.
par rapport à leur mère. Solo estoy segura de un acuerdo que pueda existir entre ellos con relación a la madre. Es como divorcio y separación, se pasan acuerdos, está la justicia, pueden apelar, pueden recurrir, pero en este caso no lo sé. C'est l'humilité du médiateur, on peut pas tout. Es la Pour moi, c'est une humildad question del d'être mediador, humble no se par rapport puede à ce todo. qu'on fait, parce que Yo soy humilde con relación a lo que hago, porque je sais pas. no puedo hacerlo todo, sais pas. conseguirlo je peux todo. pas avoir une No réponse. sé. Le tout, c'est les allers-retours. Lo importante es los vaivenes, ir y venir. Si la persona está presente, pues se gestionan los conflictos, todos los conflictos. Si la persona no se puede desplazar, yo siempre la voy a ver conjuntamente con uno o dos de los hijos, siempre presentes, para que luego puedan ser mensajeros entre los demás. Y cuando la persona mayor no tiene sus facultades, entonces intento que los hijos se pongan de acuerdo, porque ellos conocen a su madre, al padre, y a veces hay un conflicto con el cónyuge y los hijos. Les voy a contar una anécdota para que vean que las personas que no tienen sus facultades pueden ser sorprendentes. Recibí a 5 hermanos. La madre tenía Alzheimer. Había una negación total de la enfermedad de la madre. Decía que tenía imaginaciones, bueno, hacía cosas raras, era una persona muy reservada normalmente y hacía cosas raras. Y vinieron a la mediación. El señor supo que había un servicio de mediación por una amiga que yo había tenido el servicio de mediación, había funcionado el vocablo. Entonces vinieron los 5 hijos y el señor. La hija me dijo, vamos a venir porque estamos en una situación con mi padre muy difícil. Había habido una cena de familia, eran los 20 años de un nieto, toda la familia estaba presente. La madre estaba rara, pero había una negación total por parte de su marido y de sus hijos, una negación total con relación a la evolución de la enfermedad. Salvo que durante la comida se fue al servicio y volvió desnuda. Entonces imagínense, unas 20 personas, los hijos, los nietos, viendo su abuela, su madre, que llegaba al almuerzo desnuda. El marido, que se llama Jean, lo llamaré, Jean me dice, señora, yo he intentado decirle que venga, pero no hemos entendido qué pasaba. La hija también lo ha intentado, pero ella decía, no, saldré de aquí, muy agresiva. Entonces hemos ido a buscar una manta para taparla y de repente se dieron cuenta la gravedad, la evolución de la enfermedad. Empezó a fugarse. Todas las noches, cada noche se fugaba para ir a comprar el pan a las 4 de la mañana. Entonces el marido empezó a cerrar las puertas con llave hasta que poco tiempo después de esta comida tuvo que encerrar en la habitación, luego tuvo que luchar para acostarla. Tenía 86 años entonces. Ya no tiene la fuerza de acostar a la mujer que es agresiva, que se desnuda, se viste. Bueno, ya no era posible. Entonces los hijos dijeron, bueno, pues realmente hay que hacer algo. Entonces vinieron a la mediación y él decía, no la colocaría en ningún sitio, no la llevaría a ningún sitio. Entonces los hijos intentaban hacer algo. Vive lejos de la ciudad en una gran propiedad. El más joven de los hijos le decía, pero papá, acércate de la ciudad, instálate en un apartamento porque ahí tienes que cerrarlo todo, mamá se fuga, sale, la tienes que buscar por la propiedad. Y él decía, siempre he tomado yo las decisiones, no eres tú que las va a tomar esta vez, no eres tú que las va a tomar en mi lugar. Yo nunca había visto a la señora, los vi una segunda vez, una tercera, y cada vez la señora estaba peor. En un momento dado, uno de los hijos
coge su padre por la solapa. Yo me interpuse porque tenía miedo de que haya alguna violencia. El padre se levanta, están frente a frente y el hijo le dice, papá, ya hemos perdido mamá. ¿No ves en qué estado está? Rechazamos todos el perderte ahora a ti. ¿No ves cómo estás? ¿Estás cansado? ¿Te has caído una primera vez? Todos tenemos miedo de que te caigas una segunda y no os queremos perder a los dos. Papá, ya basta. Hay que encontrar una solución. Habían 2 hijas y 3 chicos. Las 2 hijas se habían dado cuenta, habían estudiado todas las posibilidades de acogida para enfermos de Alzheimer y habían encontrado un lugar, un sitio de día. Entonces le propusieron, podríamos empezar por 2 tardes por semana. Y entonces el padre se hundió y dijo, no, porque después de 60 años de matrimonio, nos juramos el nunca separarnos. Entonces yo tuve que trabajar a nivel del fantasma del abandono y a nivel de la separación. Si se la acogía, la podía ir a ver todos los días y no había abandono. Se habían jurado nunca abandonarse. Todo el mundo llorando, yo emocionalmente también. Francamente es muy difícil oír este hombre diciendo 60 años antes nos hemos jurado. ¿Cómo desenredar? ¿Cómo desenredar? Porque hay un conflicto de lealtad en el fondo. Y oyendo a los hijos diciendo, papá, no queremos que te marches, no queremos que te pase algo. Bueno, al final pusieron la madre en el centro de acogida y volvieron a la mediación. Yo les dije, bueno, durante esta etapa he visto esta decisión, bien, pues podemos parar la mediación. Pero volvieron a llamar y dijeron, queremos volver a verla. Queremos volver a verla porque hemos decidido que, dado que la enfermedad de mamá se agrava, tiene que entrar en un centro especializado. Y el padre, después de la experiencia de las tardes, se había dado cuenta que podía ir a verla. Se había dado cuenta que podía incluso ir a verla todos los días y que en ningún caso se trataba de un abandono. Ils expérimentent les 2 jours, il va visiter, il hicieron la experiencia de los 2 días. Se dégrade un peu, puis les professionnels La situación se iba degradando. Los profesionales también hicieron su trabajo diciendo cuáles podían ser los efectos positivos de la señora acogida por profesionales y no solamente por el marido. Y entonces él me dijo, por fin he encontrado gente con quien hablar porque estaba en una gran soledad. Siempre estaba en casa con ella. El hecho de poder pasar unas tardes con ella se dio cuenta que podía crear una red social con las familias de los otros Alzheimer, además de los profesionales. Entonces, última entrevista, yo pedí ver la mujer. Ya habían hablado con la mujer y le iban a explicar que la decisión había sido tomada. La mujer estaba andando, pero prácticamente ya no podía andar. Se sentaba a medias y él constantemente le decía, discúlpela, estaba molesto por su comportamiento. Y yo le dije, pero le pregunté, ¿me puede usted explicar la decisión que ha tomado con los hijos? Y me dijo, yo no puedo. Entonces es la hija mayor, valiente, que dirigiéndose a su madre le dijo, ¿ves con papá? Mamá, hemos decidido que ibas a entrar en un centro de acogida, ahí donde llevas 2 días por semana, te han aceptado, iremos a verte, papá irá todos los días, esta es la decisión que hemos tomado, nosotros también, todos iremos a verte una vez por semana, en ningún caso te abandonamos. Y la mujer andaba por allí. Y en un momento dado, deja de andar, nos mira y sin casi entenderla, porque no se la entendía, yo le dije, pero señora, ¿usted ha entendido que su esposo y sus hijos han tomado esta decisión?
me Elle miró, va dans le dos, j'en ai encore la chair de poule. todavía Elle va tengo dans le dos de son carne de mari. gallina. Se Elle lui fue, caresse la tête, se fue hacia el marido, et le elle lui dit, acarició Jean, la je cabeza t'aime. y le dijo, Juan, Elle te n'avait quiero. pas parlé depuis des mois. Donc, elle a dû Llevaba comprendre meses qu'elle est sin dans cette hablar. perception Por que lo tout le tanto, monde était había d'accord. entendido con su percepción Je que sais todo pas el ce mundo qui s'est estaba de passé, pourquoi acuerdo. c'est les No seuls sé, mots no qu'elle sé, ait dit pero depuis des mois. fueron las únicas Et elle a palabras jamais que reparlé. pronunció desde hacía meses, Alors, que pronunció desde mystère. hacía meses y nunca Mystère. más volvió a Je ne hablar. saurais pas vous dire. J'ai demandé à Le he pedido un spécialiste, je dis, a un mais especialista. pourquoi tout d'un coup les gens Le he dicho, parlent pero comme ¿por qué ça, de puisqu'elle avait repente plus una le persona que langage no depuis puede, de des mois repente habla? et Pues qu'elle l'a pas que no récupéré tenía après. lenguaje desde hacía meses y nunca más Pas de volvió a hablar. réponse. No Et vous pudo dites, moi contestarme, no j'ai fait supo une contestarme. comparaison, vous savez, en Yo he hecho una médiation, comparación quand on a des porque tout en petits bébés, mediación, quand cuando les parents tenemos se séparent et que le bébé a quelques mois, bebés enfin moi je me muy souviens, pequeñitos de où le bébé était meses, là, et je yo disais tes recuerdo que parents el sont bebé ok, et le estaba bébé s'arrêtait ahí de pleurer, y yo souriait, le decía, gazouillait, ves, tout tus d'un padres coup. van a estar de Est-ce qu'il y a des acuerdo y perceptions el bebé semblables se d'apaisement, dejaba de llorar. Yo me pregunto si hay d'amour, enfin, percepciones je sais pas ce similares qu'ils de perçoivent, mais il y avait bien une perception. apaciguamiento, Elle m'a amor, regardé, c'était la porque première fois realmente que je captais estaba ce regard, serena, parce me qu'elle miró, elle s'est arrêtée, elle se est passée, detuvo, elle a fait 2 pas, caressé la tête de son hizo mari. 2 Jean, pasos, je t'aime. acarició Vous imaginez su marido l'émotion. y dijo, Juan, te quiero. Et alors Jean m'a envoyé un faire-part. Elle est décédée peu de temps, enfin une Falleció année après, je poco, crois. un Et je suis año allée à después, l'inhumation. y Juan me Et envió parce qu'il m'avait envoyé ce faire-part me de envió décès, ça m'a beaucoup touchée. una Et carta si vous voulez, à l'inhumation, informándome il me del dit, fallecimiento Madame, la médiation, c'était y rien me à côté dijo, de ce que je vis aujourd'hui, parce que là, c'est une rupture. la mediación no era nada al lado de lo que tengo ahora, porque ahora es Belle una histoire, non, vous trouvez ruptura pas? para siempre. Enfin, moi, ça m'a beaucoup A touchée. mí esta Et c'est pour ça historia que même me ha si afectado les mucho. personnes qui ne parlent plus, Me he qui dado cuenta que una persona des que fois ya je no me dis, est-ce qu'ils sont habla, là, pas là, a veces me vous savez, à pregunto, ¿está l'hôpital, des ahí, no fois, está ils ahí? sont Porque en el un hospital a peu veces comateux. están casi en un Mais estado j'y de vais quand coma. même avec Y sin les embargo yo enfants, on explique, sigo etc., yendo en y sortant con de los l'hôpital, hijos parce que, hablamos. No sé, je fais confiance à yo je sais confío pas quoi. en algo, Mais il n'y a pas de logique dans ce que je vous pero dis. no Il n'y hay a pas de logique. lógica en lo que les Si vous estoy voulez, diciendo. je peux expliquer Yo la puedo notion explicar d'abandon, la la notion noción de de serment, la notion abandono, de tout ça. de Mais le pourquoi elle a parlé à ce juramento, pero de moment-là, por comme si elle avait qué compris recuperó ce la que palabra les entonces siens como avaient si décidé pour hubiese elle sans entendido l'abandonner. Je que sais los, pas. que los Vous voyez, suyos habían c'est là où je rejoins encore, decidido on a une por profession, ella on doit être sin querer humble, on ne peut pas tout abandonarla. maîtriser. Y ahí hay que ser humilde. Uno no lo podemos controlar todo. À chaque fois que je la raconte, ça me fait Pero yo cada vez charrois. que vuelvo a contar esta anécdota, pues la vuelvo a ver. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais No pas, sé, Carlos, si j'ai répondu à la Carlos, question. no sé si he contestado Mais a c'est une tu découverte. pregunta. Hein. Es un Enfin, on sait rien descubrimiento. des mécanismes No se conoce nada de los mecanismos conscients, conscientes, inconscientes. Es Alors, j'allais dire, sorprendente. dans la neutralité, si vous voulez, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'aimerais y Yo antes revenir. hablé de la C'est pour moi neutralidad. des fois Y yo quisiera volver très sobre este difficile, punto, à porque a l'âge que veces j'ai, es muy difícil a veces a la de me edad que dire, ouais, est-ce tengo, que je vais être comme cette decir, personne ulala, âgée, voy ou a est-ce que estar je vais como être esta comme celle-là, persona ou est-ce que je vais mayor perdre la o tête. como esta otra, voy a Ça perder la me- cabeza. Vous voyez, c'est un temps en termes de résonance personnelle. En términos de c'est pas si resonancia facile que ça. personal no es fácil. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous Porque arriver no sé, quand on va no vieillir. sabemos lo que nos va a Le ocurrir cuando vamos a mystère est envejecer. grand. Y el Je me dis, misterio es je ne peux enorme. pas m'empêcher d'y Y yo penser. no puedo Parce que impedirme de si vous voulez, pensar la en ello. distance m'était beaucoup plus facile Antes era à mucho más prendre, fácil porque dans podía divorce et fácilmente séparation. tomar C'était leur affaire, distancia c'était pas la mienne. en el divorcio, D'accord? la separación. Era Bon, el tema et là, de le ellos, no el vieillissement, mío. de toute Pero façon, que lo ce del soit mon affaire ou pas, je vais y envejecimiento, passer. Donc, que sea mi tema, es mi asunto o no, c'est obligé. que me concierna Et o no, j'avoue me va a que la ocurrir, voy a neutralité, llegar a ello. du Y yo me doy médiateur cuenta en que la termes de neutralidad del résonance, mediador elle est, en términos pas de toujours resonancia facile. no siempre Parce es que je les regarde, je me dis, fácil, oh porque là yo les là, miro y digo, madre mía, est-ce que ce sera moi là? voy a estar Bon, así. je fais confiance à mes enfants. Yo confío en mis J'écris hijos. toutes mes volontés. Voy a escribir todas mis Mais, voluntades. Ahora comment je vais bien, être? ¿cómo estaré? Et ça, je ne peux pas m'en empêcher. Y no me puedo Ça, j'ai impedir. encore un travail à faire. Puedo impedirme.
Y tengo que trabajarlo este punto, porque yo pienso, bueno, el divorcio, esto no me afecta, pero el envejecimiento es muy difícil a veces. Miro a la persona y digo, pues dentro de pocos años estaré ahí. Una pregunta. Il y a une question. Muchas gracias, Mari. Nos va a dar que pensar esto que nos has contado, porque yo creo que a todos nos resuena, ¿no? Como hablamos ayer, UNAF trabajó en un proyecto de violencia contra las personas mayores y algunos de estos temas que tú estás comentando los vimos en el trabajo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay diferencia entre los países cómo están intentando solucionar esto, ¿no? A veces las familias, por la carga emocional que tenemos, no somos las más capacitadas para tomar decisiones que son muy duras, creo yo. Por ejemplo, en Italia nos comentaron que cuando la persona, cuando hablamos del envejecimiento activo, más bien yo creo que las personas deberíamos pensar, puesto que vamos a vivir muchos más años que nunca, o sea, que no han vivido nuestros antepasados, o sea, que no conocemos lo que es el vivir 30 o 40 años en la vejez, es que esto se puede dar incluso más. Yo creo que hay que hacer como un plan de envejecimiento, un plan para envejecer, ¿no? Y no solamente el testamento vital o las voluntades, sino que nos vamos a encontrar en estos años con momentos en que a lo mejor no vamos a tener esa capacidad, ¿no? Entonces, en Italia, por ejemplo, la figura, digamos, cuando ya estás en ese proceso que toma las decisiones, no es la familia, sino que es una persona externa a la familia. No sé cómo se llama exactamente legalmente, pero no es un tutor, no, es solamente para estos casos de las personas. Une personne de confiance. Sí, es como una persona de confianza. En Francia se llama persona de confianza. Tú has delegado, pero que la ley, la normativa en Italia dice que no puede ser una persona de la familia, precisamente para que no haya estos intereses de los que nos está hablando ella. Aquí en España se recoge el tema de la regulación del testamento vital, se habla de que puedes designar a esa persona. Ah, oui. Sí, que recordaba que efectivamente la regulación que hay sobre el testamento vital, creo recordar que se alude a la posibilidad de designar, cuando estás en plenas facultades, a una persona para que tome ese tipo de decisiones, efectivamente. Creo que se llama así de confianza. Bueno, la pregunta, aquí efectivamente, pero no es una normativa como en Italia, que es obligatorio, o sea, tener esa persona, ¿no? La pregunta que se me ocurre así sin pensarlo mucho es, por ejemplo, la mediadora o el mediador, ¿podría ser esa persona designada para que tome esas decisiones de una forma neutral, más adecuadas para la persona? Bueno, quiero decir, las decisiones que ya ha tomado anteriormente la persona, pero para que ejecute, digamos, o lleve a cabo o haga esa labor con la familia. Si en France, En Francia, en France, la personne, on l'appelle esta persona la llamamos persona digna de confianza, es decir, que se la nombra, es designada por la persona para estar segura que se van a respetar las últimas voluntades. Sí, si hay una persona así, acude a las mediaciones. Asimismo, cuando se toca el tema de los bienes, si hay una tutora, pues también se la puede invitar a la mediación. A veces incluso tiene más información sobre los bienes que los hijos. Si en una familia, por ejemplo, en una familia donde no hay ninguna comunicación con relación al dinero, hay familias donde el dinero es tabú, los hijos no conocen nada, descubren. Yo siempre recuerdo una mujer, estaba convencida que su padre era riquísimo. Et puis le monsieur, était mis sous tutelle.
Et il n'était pas richissime, elle avait un estaba fantasme parce que bajo le père, il tutela dépensait, il dépensait, il dépensait, il y eran dépensait. fantasías, porque como À el crédit, padre il pouvait pas gastaba, payer ses gastaba, dettes, donc il a été gastaba, mis sous tutelle. entonces si como vous no voulez, mais podía elle pagar, n'a jamais su, et elle a toujours cru que son père était lo richissime. tuvieron que Alors, poner quand bajo vous arrivez à tutela. 65 Pero ans, croyant ella que votre père est très creyó riche que el et que padre vous era allez avoir un riquísimo porque héritage lo veía gastar, fabuleux, gastar, gastar. elle a fait faire des Entonces recherches se parce qu'elle dio était persuadée cuenta qu'on lui que no disait era pas así y pidió l'état que des se haga finances de son père. Vous investigación voyez, porque alors dans une pensó que no famille, se le decía la verdad sobre la s'il n'y a pas de situación de los bienes del padre. communication autour Si de en una l'argent, familia, si no hay là, comunicación le en torno al tuteur, il est dinero, important el qu'il tutor soit es invité. Vous importante voyez, que alors il vient à un se le morceau invite. d'entretien ou sur un entretien, Viene a pas toute la una, médiation, mais si on a una besoin de cette parte de la information, et la entrevista, personne digne de no confiance, no bien sûr, elle peut obligatoriamente a être là. toda la Mais entrevista, ça, pero c'est esta pas persona encore que une llamamos persona de pratique confianza, très courante es importante en France, que hein. esté C'est ahí. pas encore une pratique Pero no courante. es una J'ai vu cosa qu'une personne corriente, qui avait solo he désigné, visto alors le médiateur, una par persona que contre, había sera nombrado a jamais, una enfin, persona de à mon confianza. avis, ben non, El parce qu'on peut mediador pas être no juge et puede partie, si ser, vous porque voulez, no se puede et ser notre juez y parte. impartialité, la Nunca puede déontologie ser un serait quand même mediador, malmenée la parce persona que de notre confianza, impartialité ne serait porque no pas... sería non, una c'est pas persona possible. parcial. C'est pas possible. No, no es Mais posible. la personne digne de Pero la confiance, c'est persona pas, digna de enfin, celle que j'ai confianza, pu voir, la que c'est yo pas he toujours podido bien ver, vécu no par les enfants, siempre quoi. es bien aceptada C'est por pas los bien vécu par les hijos. enfants. No siempre es bien aceptada Ouais. por los C'est hijos. comme s'ils se sentent Es como rejetés, si se sintieran incapables rechazados, d'eux, et incapaces bon, le de ressentiment algo. le ressentiment est fort. Hay Par cierto contre, sur les dernières resentimiento. Sin volontés embargo, par en cuanto rapport a à las últimas l'acharnement voluntades thérapeutique, etc., para no que d'autres encarnecimiento personnes, que les terapéutico, enfants que aient les otra volontés persona de... Ça pose pas de ressentiment. tenga las Mais voluntades, la eso no personne digne de plantea confiance problema, qui va gérer, pero qui la va dire ce que veut persona la digna de personne, confianza au que niveau des va enfants, a c'est vraiment difficile à tomar las accepter. decisiones a Alors, nivel de los hijos es muy difícil de Bon, aceptar. les enfants vont vieillir. Los Alors, hijos si les van a gens arrivent à envejecer 120 ans, también. les autres auront 95 ans. Si Là, la persona llega a les 120 enfants años, auront los otros 95 ans. tendrán Là, la 95. personne, c'est intéressant Es interesante d'y penser. Moi, je vous suis là-dessus, pensar c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas fait le en tour esto. du Pienso que realmente vieillissement no se tel ha qu'il devrait être fait à l'heure analizado actuelle. On est vraiment au balbutiement. completamente Et la médiation el pour les personnes âgées, c'est envejecimiento. vraiment le Estamos balbutiement realmente aussi. al principio. Et je Y crois la qu'on n'a pas mediación para encore las mis personas en mayores place tout ce qui es sera nécessaire. la mediación es Dans el les aides, principio. dans l'accompagnement, Creo que etc., no se ha hecho si on todo vit lo de plus en plus necesario en las longtemps. ayudas, acompañamiento, Et à quel sobre prix todo allons-nous vivre de plus en plus si se longtemps? vive On peut se mucho poser la más question tiempo. aussi. ¿Y a qué precio vamos a vivir más tiempo? Sí, tenía dos dudas. El papel del mediador cuando detrás de la voluntariedad por parte de uno de los hijos, el mediador ve que hay una búsqueda de reconocimiento por parte del padre o de la madre, un reconocimiento que no ha tenido a lo largo de la vida y que nosotros vemos que no va a tener a través de esa vía. ¿Qué haría el mediador ahí? Y luego otra duda que me surge es en el caso de enfermedades como el Alzheimer, lo que hemos estado hablando, si el mediador entra a trabajar la pérdida ambigua que supone esta enfermedad para que pueda ser explicitada como una pérdida y pueda ser aceptada y elaborada, o el mediador tendría que apartarse y sería más un trabajo terapéutico, o el mediador sí entraría. Je réfléchis. Estoy pensando. Non, j'allais dire, pour moi, la médiation, même si, La comme je vous l'ai mediación, dit, elle réinterroge beaucoup de... aunque cuestione beaucoup de questions liées à l'enfance, à la famille d'origine, etc. Le médiateur, moi, je reste cuestione toujours muchas cosas, la pragmatique infancia. Yo sur la siempre recherche de solutions. intento Et ser si, pragmático je en référerais, cuanto a la je búsqueda pouvais de référer, soluciones. vers d'autres professionnels, Y pourquoi pas un thérapeute si familial, parce que me des fois, puedo il y a acudir a les otros données profesionales, pour, pues ¿por qué no? effectivement, la Un pathologie, elle est terapeuta là.
un terapeuta, ¿por qué no? Porque el disfuncionamiento está ahí. Incluso si a veces toco, por ejemplo, cuando yo decía, cuando yo hablaba de Juan, cuando él decía que poner la persona en una institución o en un centro de día, él me decía que era una ruptura, pues yo me di cuenta que tenía que trabajar sobre este aspecto de la ruptura. Y yo le dije, bueno, pero no es un abandono porque usted puede ir a verla todos los días. Luego el duelo, cuando me dije, ahora yo ahí pensé, no le puedo ayudar, tiene que ser otro profesional. Aunque estemos en la intersección de dos campos, de dos ámbitos, hay que poner límites. Creo que usted trabaja con adolescentes. Pues a veces no podemos tratar un anoréxico con mediación. Puede venir a la mediación. Yo recuerdo los padres venían a verme y me decían, venimos a ver un mediador porque no queremos ir a ver un psicólogo. Sin embargo, no era de la competencia de un mediador. Entonces los tenemos que diferir a otro profesional. Yo me mantengo muy pragmática, aunque a veces tenga que desenredar ciertos nudos, pero no en cuanto a patología. Información, reconocimiento. Yo me quedo ahí y luego trabajo de forma pragmática. A veces, efectivamente, la mediación puede tener efectos terapéuticos, pero todavía estoy pensando que si vienen para una mediación, no vienen para una terapia. No es la misma lógica, no es lo que piden. Y también hay la noción de urgencia. Yo no voy a ver a estas personas durante mucho tiempo. Yo creo que hay que saber enviar a otros. Pero también es difícil con las adolescentes y los padres, porque a veces mediación cabe la tentación, cuando hay una disfunción, de trabajar otra cosa. Cuando eres terapeuta, al mismo tiempo a veces tienes que decir, bueno, aquí me quedo en el marco de la mediación, por supuesto. Je sais pas. J'ose pas tout dire parce qu'il y a la conférence demain en GN sur le paradoxe de la vieillesse, mais je le garde pour demain. Alors juste, j'aimerais partager avec vous un sujet de recherche que je fais actuellement, où je me demande. Alors, je ne suis pas très avancée dans la recherche. Je n'ai pas encore fait tous mes questionnaires, etc. Mais ma question, après avoir vu quelques situations, je me pose la question si la maladie, quand il y a une maladie évolutive, n'est pas un prétexte à une séparation qui n'a pas pu avoir lieu les années précédentes. Séparation du couple. Parce que j'ai des fois des femmes, plus de femmes que d'hommes. Mujeres que hombres, para contestar a su pregunta. Vous voyez, c'est le début d'une maladie, début d'un Parkinson, bon, on peut encore vivre 3 ans, 4 ans, etc. Qui veulent placer le malade parkinsonien, notamment, très rapidement, ou alors les premières pertes de mémoire. Et monsieur qui va ranger ses chaussures dans le frigidaire, despiste del que va a guardar los zapatos en la nevera y que de repente está desorientado y ya lo quieren internar para poder vivir como antes. Y me pregunto si la enfermedad o el principio del envejecimiento no permite una separación que por X motivos o valores no pudo hacerse o por motivos financieros no puede producirse antes. No sé qué piensan ustedes al respecto. Díganme qué piensan al respecto. Será muy valioso para mí. Siempre he dicho que la formación funciona en ambos sentidos, así que les pido a ustedes que pues eso, que me formen ahora. Si les parece bien. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría mucho saberlo.
Ayer por la tarde Marí ya me comentó, y yo opino y creo, por lo que conozco, que en España yo creo que este proceso es un poquito diferente. Debe haber diferencias también, porque la experiencia que yo tengo más cercana es que aquí cuando ocurre eso y el que enferma es el varón, la mujer le suele acompañar en el ingreso en la residencia. O sea, no, la enfermedad no supone un proceso de separación. En el caso contrario, pues es que no sé, habría que ver las estadísticas realmente para poder hablar, más para poder opinar, ¿no? Tendríamos que saber. Pero yo lo que he visto es que la mayoría de las mujeres acompañan al enfermo en ese proceso, o sea, ingresan en una residencia para acompañar en todo el proceso, y a veces son años, bastantes años, 8 o 10 años. Conozco otros casos en los que la forma, digamos, de terminar rápido con ese proceso por parte del marido, cuando la mujer además es joven, ha sido ingresarla y el fallecimiento se ha producido muy rápidamente y él se ha quedado libre. O sea, que es al revés de lo que proponía Marí en la experiencia que yo tengo, pero seguramente las compañeras de aquí podrán tener otras experiencias y comentar, ¿no? Porque ya digo que tendríamos que tener unos datos para poder hacer una... Yo insisto y creo que ahí quizás sí que opera también. Estoy de acuerdo un poco de la experiencia que tengo. Yo trabajo en servicios sociales y veo, hay un programa de mayores y pasa muchas parejas de personas mayores. Yo creo que en general esa reacción de aprovechar la enfermedad en unos estados iniciales para ingresar en una residencia, primero que, bueno, hace falta también tener dinero. En unos estados iniciales de la enfermedad, por lo menos en España, no te van a dar la posibilidad de acceder a una residencia pública para que los cuidados los hagan desde ahí. Y bueno, yo creo eso, que para las mujeres la culpa, de mi experiencia personal también, yo tengo una compañera que cuidó a su marido enfermo de Parkinson, tenía 20 años más que ella o incluso más, y estuvo más de 10 años cuidándolo en casa, ¿no? Y bueno, pues, y ella ahora mismo dice que el coste personal fue excesivo, que jamás recomendaría a nadie soportar eso, y ella lo hizo evidentemente por culpa, porque le resultaba muy difícil frente a ella misma y frente a los hijos de su pareja. Y no sé, yo creo que ahí... Sin embargo, yo no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en algunos casos que conozco y quizá lo estaba llevando también a una situación de un cambio generacional o de situación de la mujer. Mujeres que trabajan y también situaciones de segundas parejas, que curiosamente cuando toca justamente pasas la vejez con el otro. Y lo que yo he visto es que quizá en ese envejecimiento lo que se produce es un rechazo, no tanto que se produzca una separación que no se quiso hacer en su momento, sino que ese envejecimiento rompe algo, o es muy difícil de asumir que uno también envejece. Y ahí eso lo quiero juntar con algo que tiene que ver con lo de la situación de la persona mayor. Y es que, en general, yo lo que veo es que también en las ciudades las personas mayores no quieren abandonar el domicilio. O sea, que hay una resistencia, pero brutal, incluso aunque los hijos estén de acuerdo en que para que la madre o el padre estuvieran bien atendidos, lo mejor sería pues o que entrara, por ejemplo, una persona a cuidar o pues otro tipo de ir a una residencia, es imposible. Entonces, pero que yo creo que tiene que ver en ambos casos, las dos situaciones, con algo del rechazo a envejecer, a que uno necesita o una ayuda o, bueno, me parece. Ah oui, alors, moi, je parlais bien de la séparation d'un la séparation d'un premier couple. C'était pas dans un deuxième couple, un deuxième choix, c'était des personnes qui n'ont pas pu se séparer pour des raisons
personnels, enfin, je sais pas moi, à cause des enfants, à cause des pas de ressources financières, etc. Des femmes qui sont un peu restées à la maison, si vous voulez, qui n'ont pas, enfin, j'ai plusieurs cas comme ça, c'est pour ça que ça m'a posé je me pose la question. Et c'est, alors là, je fais la médiation entre le conjoint ou la conjointe qui veut absolument mettre en institution la personne vieillissante ou malade pour vivre sa vie, enfin pour vivre normalement, et qui s'oppose au refus des enfants, parce que les enfants sont conscients que la personne n'est pas encore dépendante. Vous voyez, je le relie à la séparation d'un couple qui n'a pas pu se faire, et là tout d'un coup il y a comme s'il y avait une voie qui s'ouvrait pour le conjoint qui n'a pas pu se séparer à un moment donné. C'est ça ma question, vous voyez. Alors sinon, tout ce qui est de l'ordre d'accepter le vieillissement, j'en parlerai demain avec les paradoxes de la vieillesse. Comment on vieillit. Voilà, c'est ma réflexion. Je ne sais pas si je vais me lancer dans la recherche, mais ça me questionne. Vous voyez, on voit les premiers signes, puis il faut le placer, il faut le mettre. Et les enfants s'y opposent, quoi. Los hijos se oponen a que ingreses a la persona. Enfin, vous y réfléchirez la prochaine fois qu'on se voit. Les ruego que piensen demain. Sobre ello para la próxima vez que nos veamos. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si je peux vous apporter autre chose. Si les puedo aportar algo más. Oui. Alors, il faut que vous ayez le micro. Oui. Il est là, le micro. Si pueden hacer las preguntas al micrófono. A mí profesionalmente sí que se me ha planteado mujeres que sin llegar ya a tener su marido una enfermedad degenerativa, sí que me han venido para divorciarse, porque una vez que los hijos salen del hogar, ya tienen una independencia, ellas ven su momento y te dicen, no quiero envejecer junto a esta persona. Y eso sí que lo estoy viendo mucho profesionalmente. Alors, oui, parce que au début de la maladie, si vous voulez, vous pouvez vous dire... On peut se dire, je suis partie pour 10 ans, 20 ans, enfin, on ne sait pas combien de temps ça va durer, même une maladie dégénérative, on ne sait pas. Et puis, il y a des étapes dans la maladie. Enfin, moi, je vous dis, je l'ai rencontré, c'est dès le premier symptôme, le diagnostic est à peine posé que... Mais je vous dis, c'est une question... je n'ai pas assez encore d'expérience pour vérifier que ma question a du sens, si vous voulez. Mais je vais rechercher parce que je trouve que ce serait intéressant de voir, parce que si ça se révèle, alors c'est vrai, je ne sais pas si l'hypothèse est plus ou moins juste, ça suppose qu'on travaille aussi en amont. Vous voyez, parce que le vieillissement, ça peut durer longtemps, surtout si on est appelé à vivre jusqu'à 120 ans. Vous imaginez, premier symptôme, 75 ans, et on va jusqu'à 120 ans. Ça fait encore une vie de couple un peu longue, hein, et puis dans les meilleures conditions. Alors c'est vrai que ça me taraude un petit peu. Il y aura du travail pour les médiateurs. Trabajo previo, antes de que esto suceda. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. No sé si hay más preguntas. Si c'est correct pour vous. ¿Está bien así? Terminamos un poquito antes. Bien, nous finissons un peu avant parce que l'après-midi a été long, intéressant et demain encore nous avons l'occasion de parler. Il n'y a pas de meilleure fête d'anniversaire que d'avoir Marie parmi nous. Merci. Très bien. Quiero agradecer muchísimo a Marie por compartir con nosotros su sabiduría, su experiencia, su larga experiencia, su optimismo,
que es muy importante porque son temas yo creo que muy complejos que tardaremos tiempo en poder tener una solución o en ir resolviendo, ¿no? Es un abanico amplio que se abre con el tema intergeneracional con los mayores, ¿no? Me gustaría también dar las gracias al público, recordaros que tenéis que rellenar una hojita, la hoja de evaluación, que es importante para nosotros. También fuera hemos dejado unas hojas de firma, que es importante para las personas que quieran poder firmar, porque es para evitar el copago sanitario de las personas con discapacidad, una que es fedataria, y estamos ahí recogiendo y vamos a aprovechar también esta jornada de mediación para hacer ese trabajo, que lo está gestionando el CERMI, pero nosotros estamos ahí, porque también tiene que ver esto con la dependencia y la discapacidad y hacerse mayor, ¿no? Y sobre todo también dar muchas las gracias al equipo de sonido, a las traductoras fantásticas, magnífico trabajo, muchas gracias. Y bueno, podemos darle incluso un aplauso, que yo creo que se lo merece. Y por supuesto, Mari, muchísimas gracias. Mañana seguimos, pero un gran aplauso porque ha sido muy interesante esta tarde. Muchas gracias por el esfuerzo. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo tengo una pregunta que hacer porque antes no nos entendíamos bien con los mediadores experimentados, Carlos y demás. ¿Mañana trabajáis con personas mayores? ¿Ya a partir de mañana trabajáis con personas mayores? Non, mais je crois que c'est important parce que avec l'expérience que vous creo que es avez, importante porque con la experiencia que tienen ustedes, yo desde luego confiaría plenamente en ustedes para trabajar en ese registro. No sé, veremos. Ya hablaremos dentro de 25 años. Mari, creo que será Begoña la primera que inicie, yo creo. Que sí. Acompañada, por supuesto. Voilà. Pero... Donc merci de votre participation, merci à vous. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Gracias.